Bueno, pues hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, AFAMER Almodóvar del Campo, Valle de Alcudia, va a llenar este teatro para rendir homenaje a las mujeres de Almodóvar con mayúsculas. AFAMER Almodóvar del Campo, Valle de Alcudia, quiere rendir homenaje a una mujer muy importante, a Francisca Rico. Es el cuarto homenaje que llevamos a cabo y es uno de los actos más bonitos y que más nos gusta a toda la Junta Directiva de esta asociación. Espero que todo el pueblo lo disfrute y puedan seguir viéndolo después en las cámaras de I+. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer importante el Día de la Mujer Internacional. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar un año más, en este caso, a todas las mujeres de Almodóvar del Campo y a todas las mujeres de la provincia y, como no, de Castilla-La Mancha y de España. También quiero felicitar por este acto que hoy celebramos aquí en el Teatro Municipal, la cuarta edición de AFAMER, donde ponemos en valor, en este caso, a Francisca Rico, una mujer luchadora, trabajadora ya en el siglo XVI-XVII y que realmente pues, es un ejemplo a seguir por parte de todas las almodovareñas. Dar las gracias, por supuesto, a la presidenta, a Carmen Cervera y a toda su junta directiva por el trabajo que vienen desarrollando a lo largo del año en la contribución de tener una sociedad más igualitaria. En este caso lo estamos consiguiendo con el esfuerzo y el trabajo, en este caso muy bien por parte de las mujeres. Las mujeres son generadoras de riqueza, de energía, son las que al fin y al cabo dan todo por nosotros. Yo siempre lo he dicho y quiero poner en valor a la mujer por encima de todo. Gracias por apoyarnos en todo lo que hacemos y por seguir sumando día tras día. Ya somos casi 500. Y por último, un gracias en mayúsculas. Un gracias a la Junta Directiva de AFAMER, al completo, a las que están y a la que nos falta. Porque estoy segura que allá donde está Mari Carmen está disfrutando también de este homenaje como años anteriores. El primer homenaje fue hace casi 4 años. Fue a dos mujeres ejemplares, las hermanas Puldains. Ponían en valor su capacidad emprendedora, su generosidad extrema y la lucha por acercar la cultura a los más desfavorecidos. Después rendimos homenaje ya en este teatro a María Teresa Villa, vinculada a este teatro donde representaba sus obras, autora del himno San Juan Bautista de la Concepción y cronista excepcional de la época. Seguimos ahondando un poquito más en el recuerdo y retrocedimos el año pasado un poquito más, homenajeando a Luisa Boada, mujer defensora de su propia libertad, que donó un importante patrimonio y que sin duda fue un ejemplo a seguir. Este año nos lo hemos puesto un poquito más difícil. De nuestra protagonista no se escribió ninguna fotografía, no, ninguna biografía, y no encontramos ninguna fotografía. No es normal, dado que nos hemos ido para atrás nada más y nada menos que 4 siglos, hasta 1549-1552. Y os voy a contar un poquito cómo surge la idea de hacerle homenaje a esta señora. En una de esas visitas guiadas que hago yo en el museo y que además aprovecho para llevar a ver el magnífico salón de plenos que tenemos en el ayuntamiento, con los arqueólogos que vinieron a hablar sobre Sisapo, y ya te digo, presumiendo sobre el salón de plenos y los magníficos cuadros que el maestro Palmero pintó de nuestros ilustres y venerables, así un poco en voz alta y sin pensar mucho, pues yo suelto aquella frase de que es una pena de que en el salón de plenos no haya ningún cuadro de ninguna mujer. Y claro, ahí sale mi Pepito Grillo, que es mi Aurora, y me dice, sí, hombre, mujer hay, mujer que es ilustre y venerable y beata. Y ya me quedé así un poco pensando, digo, pues mira, pues si tenemos mujer ilustre, venerable y beata, ya tenemos un personaje para hacer el homenaje de este año. Así que voy a pedirle a Aurora que me acompañe en el escenario y cuente cómo fue aquella historia y de dónde viene el homenaje a Francisca Rico. Muy buenas tardes.
Así fue, doy fe. Pero a mí me llegó a través de don Leopoldo Lozano, quien me transmitió su interés, cariño, admiración y valentía por nuestros venerables, más de 15, y entre ellos una mujer. Una mujer que fue reconocida en su tiempo por sus contemporáneos, pero que hoy apenas sabemos nada de ella. Cuando decidimos homenajear este año a la venerable Beata Francisca Rico, nos pareció todo un reto. Nos atraía el personaje, pero sobre ella solo teníamos un cuadro, alguna frase escuchada a nuestros mayores y un pequeño texto. Las horas de diálogo con el personaje, con la Beata Francisca Rico, que diría que ha sido ella quien nos ha buscado, a través de los escritos, del cuadro, de los testimonios orales, y de esta forma nos quiere hablar hoy. Invitamos a María Isabel Fernández del Río, licenciada en Historia e Historia del Arte, hermana mayor de la Hermandad de los Santos San Juan de Ávila y San Juan Bautista, para que ella nos ayude a escuchar a la Beata a través de este cuadro. Cuando quieras, María Isabel. Buenas tardes a todos y en primer lugar deseo dar las gracias a Carmen y a Aurora por contar conmigo en esta ocasión tan especial y gracias también desde la Hermandad de los Santos por promover estos actos que nos ayudan a reconstruir la historia y a conocer y querer un poquito más a nuestros patrones, hijos de Almodóvar, de los que tan gozosos debemos sentirnos todos. Se me ha pedido que hable un poquito de esta obra, que hoy tenemos aquí, pero que habitualmente podemos admirar en la ermita de San Antón. Se trata de un óleo sobre lienzo, titulado La venerable doña Francisca Rico, de autor desconocido, y que podemos datar del siglo XVIII, tal vez principios del siglo XVIII. Es una imagen de culto o esvoto, que en arte son pinturas realizadas por encargo para plasmar una historia en señal de agradecimiento, pero también para que quede constancia de ello. Aparece representada una mujer, en actitud orante, Francisca Rico, y a ambos lados dos listones a modo de marco con escritura en la que podemos leer el siguiente texto. La venerable doña Francisca Rico, hija de don Marcos García Gijón y doña Isabel López Rico, hermana del venerable Fray Juan Bautista de la Concepción, fundador de la Descalcez Trinitaria, y su fiel compañero cuando niña en las obras de piedad y misericordia. Fue beata carmelita descalza, vivió y murió en esta, su patria, en opción de santa, como lo anunció Santa Teresa de Jesús, diciendo a sus padres lo que sería su hija y que la hallarían entera en su sepultura después de algunos años. Y así se verificó, abierta su sepultura 5 años después. Y el texto termina con una frase: en cuya casa, siempre que pasaba Santa Teresa de Jesús por esta villa, se hospedaba. Estas palabras pudieron ser escritas a modo de presentación del personaje, su vinculación con su hermano, San Juan Bautista de la Concepción, mucho más conocido que ella, y con Santa Teresa, que como todos sabemos, se alojó en la casa de los García López en las ocasiones que vino a Almodóvar con motivo de la celebración de los capítulos carmelitanos. Francisca aparece representada con un atuendo austero y sencillo, más propio de una orden religiosa, aunque sabemos que ella nunca fue monja. Consta de una túnica o hábito pardo, de tosco sayal, como señal de consagración a un ideal religioso, lo que conlleva también la oración,
de ahí que se la represente con un rosario entre las manos. La otra prenda que viste es una toca de tela o lienzo, blanca, parece de una sola pieza, que se usaba para cubrir la cabeza, ceñida ligeramente al rostro, y que se prolongaba debajo de la barbilla, cubriendo el cuello y descansando en los hombros. A veces, este tipo de prenda se ha llamado barbada o barbellera. A lo largo de la historia, las mujeres y también los hombres han usado prendas para cubrirse la cabeza, especialmente en la Edad Media, y sobre todo las mujeres casadas, viudas o monjas, con diferentes finalidades, adorno, abrigo o comodidad. Dejaron de usarse en Europa en el siglo XV, pero en España era una tradición muy arraigada y se mantuvo durante más tiempo, siendo luego sustituida por diferentes tipos de tocas, mantillas o velos. En el caso de Francisca Rico, el uso de la misma puede ser considerado símbolo de humildad y modestia. Imagen de retiro del mundo. No importa el cuidado externo de tu figura, lo único que se debe atender es el interior, que permanece bajo la mirada de Dios, a quien has consagrado tu vida y quien te ama por encima de todo. Al lado derecho de Francisca aparece una mesa, representada con burda perspectiva, lo que nos habla de que el pintor no sería un artista muy experimentado en el dominio de la profundidad y los espacios. Sobre la mesa encontramos una calavera, un cilicio, tinta y pluma. Iconográficamente, la calavera es una llamada a recordarnos que somos mortales, que la vida es fugaz y el tiempo pasa. Las riquezas, la belleza, el placer y el saber son efímeros y caducos, y has de vivir preparado, porque la muerte es inevitable y es conveniente familiarizarse con ella. De ahí que la calavera esté sobre la mesa como un objeto de la vida cotidiana. Los cilicios son instrumentos de penitencia usados para provocar deliberadamente incomodidad o dolor, y su uso buscaba la identificación con Jesucristo en los padecimientos que sufrió en la cruz. La tinta y la pluma nos hablan del oficio de escribir, privilegio de algunos pocos en el siglo XVI, y que permitían a almas místicas dotadas recoger sus experiencias personales. En la parte superior del cuadro, en ese mismo lado del lienzo, aparecen dos manchas de pintura, planas, sin contrastes, ni sombras, ni perspectiva, ni variedad cromática, aunque al espectador no le cuesta ningún trabajo identificarlas como nubes. Sobre una de ellas se representa la Trinidad, Dios Padre como un anciano de barba blanca, bendiciendo y sosteniendo el globo terráqueo. Dios Hijo, hombre joven barbado, adornado con 3 haces de luz, cuyo origen se remite a un antiguo concepto de la filosofía aristotélica, inteligentemente adaptado al pensamiento cristiano medieval por Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, y que nos habla de 3 potencias intelectivas del hombre: memoria, entendimiento y voluntad, que proporcionan al ser humano las facultades de pensar y de querer libremente. Dios Hijo aparece representado bendiciendo con una mano, mientras que con la otra sostiene un cetro, símbolo de autoridad y poder. Finalmente, Dios Espíritu Santo es representado como una paloma que revolotea con las alas extendidas. Es probable que en esta pintura exista, además de la representación del misterio trinitario, una clara alusión a la idea de la creación y redención del género humano, puesto que ambos, Padre e Hijo, aparecen bendiciendo el globo terráqueo. Sobre la otra mancha a modo de nube aparece la Virgen del Carmen, con los atributos que todos conocemos, la media luna y la corona,
que tienen su origen en el libro del Apocalipsis, donde textualmente se nos dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. En cuanto al cetro, es símbolo de realeza y poder, y el escapulario, algo que todos conocemos profundamente. Su vestido aparece con bordados en oro, con hojas de acanto, que nos hablan de la divinidad y la realeza de María. Ella fue el primer sagrario, la primera que albergó a Cristo. Por lo demás, la pintura en sí yo creo que no destaca por la maestría de la técnica ni la composición, tampoco por el dominio del color, la luz o la perspectiva, y eso que ha sido restaurada en alguna ocasión. Don Leopoldo la llevó a Madrid a restaurarla. Por el contrario, es una pintura de gran valor como testimonio histórico, como documento gráfico y como referente de estos laicos, en este caso mujeres, que generosamente ofrecieron su vida al Señor viviendo el carisma carmelitano en el mundo y que se conocen como Tercera Orden de la Virgen del Carmelo, las terciarias, orden a la que parece ser perteneció Francisca Rico, cuyas virtudes ya vislumbró Santa Teresa cuando se alojó en su casa siendo una niña pequeña. Una mujer santa que recorrió nuestras calles almodovenses y que hoy, cientos de años después, es el objeto de este acto que nos congrega aquí y que constituye causa de orgullo y profunda satisfacción. Gracias. Nadie escribió su biografía, aunque los datos encontrados son muy valiosos por su autenticidad, ya que son recogidos en los procesos de beatificación de San Juan Bautista de la Concepción, que se instituyeron en el 1646 y 47, trasladándose para ello hasta Almodóvar los responsables trinitarios. En 1630 se realizó el informe de su pueblo natal, de Almodóvar del Campo. En ellos se recoge la declaración de 7 amigos de la infancia y de la juventud, que en ese momento tienen 70 años, y del que será el narrador de toda la historia, su hermano Antonio, que contaba 83 años en el momento de estos datos. Su declaración, encontradas en algunas referencias a su hermana como hermana de San Juan Bautista, son detalles que se repiten a través de diversas fuentes y autores de máxima relevancia. Estos informes fueron presentados en el Vaticano, donde permanecen. También hay datos que hacen referencia a las relaciones topográficas de Felipe II, que mandó realizar en 1575 y que también se aportan a la causa de beatificación. En este momento yo pediría un ejercicio muy fácil: cerrar los ojos un instante y abrirlos en la Almodóvar del siglo XVI. Este dicho pueblo es villa, ansí se llama, desde tiempo inmemoriable, a esta parte que tiene nombre y título de villa, porque es cabeza de jurisdicción y hay en ella asiento de gobernación de esta orden de caballería de Calatrava. Debajo de la jurisdicción y gobierno de esta orden hay otras muchas villas y lugares. Esta villa, Almodóvar del Campo, es reino y arzobispado de Toledo. Paso antiguo y ordinario de la Castilla a la Andalucía, atravesado por el camino real. De Andalucía a Castilla. Es paso forzoso y necesario entre ambas provincias. Es un pueblo de tránsito, bullicioso, y por eso hay en su término más de 20 ventas públicas: El Ojuelo, Osasa, Tartanero, Chapitel, Nava de Vacas, Pañuelo de San Pedro, Molinillo, Alcalde, hoy Venta de la Inés, Tosada, Horcajo, Herrero, Río Bardillo, Culebrilla, Tamilloso, Zarzoso, Bienvenida,
Viñuela, Carnero, Muedano. Esta era la guía Cansa de 1575. Por ella pasaron personajes como San Juan Bautista, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el mismo Cervantes y otros muchos personajes. Bueno, por la cantidad de veces que haciendo de guía visito con la gente que viene a Almodóvar el Salón de Plenos, muchos son los que me preguntan qué son esos dibujitos que aparecen, esos escudos que aparecen en la cornisa del artesonado, del techo del escudo, son escudos en la parte de arriba del Salón de Plenos de Almodóvar. Pues son los escudos de las poblaciones que eran cabezas de partido. Como cabeza de partido declarado por cédula real es Almodóvar del Campo desde 1566, en 1566, cuando contaba entonces con 15 pedanías. Así consta en las relaciones topográficas de Felipe II. Y si queremos hacer un pequeño cálculo, más o menos, podemos hablar de las 15 y con la población que tenía por aquel entonces. Por ejemplo, Avenojar contaba con unos 300 vecinos. Tenemos Agudo, Piedrabuena, Fuencaliente, que tenía unos 120 vecinos, Alcolea, las aldeas de Tirteafuera, que no la aldea, sino las aldeas, que tenían unos 200 vecinos, el Retamar, Abrazatortas, que esto me pareció curioso, no Brazatortas, sino Abrazatortas, que contaba con tan solo 40 vecinos, Navacerrada, San Benito, Viñuela y las alquerías de Perdiguera, Valdehernando y Carnecero, y cada una de ellas con muy poquitos vecinos y ninguna tenía iglesia. La población de Almodóvar por aquella época contaba con 800 vecinos y con las aldeas 1300. Para haceros una idea, Ciudad Real entonces contaba con 6000, Almagro con poco más de 700 y la capital del reino, que entonces era Toledo, 762.000. Imaginaros lo importante que era Almodóvar y la población que tenía en comparación con las poblaciones más cercanas. Almodóvar era un pueblo o villa predominantemente agrícola, con cultivo de cereal, viñas y alguna huerta que era insuficiente para abastecer a la población. Habría cantidad de ganado, cabrino, vacas, puercos y algunos lanares. En su jurisdicción existían minas de plomo y plata. Y una cosa que me pareció súper curiosa, el alcohol de alfareros, que sacaban unos polvos que con un palito de hinojo las señoras, algún señor imagino que también, se daban los ojos, aclaraba la vista y servía para fortalecer y tintar las pestañas. Vamos, el rímel de ahora, pero un poco más curioso. Y también contaba con algunas cuevas reservadas por Felipe II para la explotación de oro. Hemos hecho un pequeño resumen del contexto histórico de entonces. Y ahora Aurora nos va a contar una cosa súper curiosa. La popular Villa Manchega mantenía 2 pequeños hospitales. Nuestra Señora de Santa María, una casa vieja, pobre y de poco edificio, o ninguno, sin renta alguna, situado junto a la iglesia parroquial. Fue fundado por Alonso Buitrago junto a su esposo y patrocinado por los descendientes de estos fundadores. El Hospital de San Miguel también es casa pobre y mal reparada, a la que se acogen la mayoría de los pobres y peregrinos que pasan por nuestra tierra y que son muy numerosos. Se mantiene con la renta de la cofradía del señor San Miguel, que eran insuficientes y necesitaba de limosnas del pueblo, y de la cofradía de la Hermandad de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. El templo parroquial es espacioso y acogedor, con su espléndido artesonado mudéjar, el más grande de España. Su esbelta torre cuadrada, construida en 1586, es el único edificio suntuoso dedicado a Nuestra Señora de la Estrella. En la iglesia hay una cajita de santas reliquias, de diversos santos, en una ventana o alacena junto al altar mayor, en la parte epistolar. Un ligum crucis de Cristo, un trozo de la cruz de Cristo, engarzado en una cruz de oro, como la de Caravaca de la Cruz. La cabeza de una de las 11.000 vírgenes, mártires por su fe, que fueron asesinadas con Santa Úrsula en Alemania. Los huesos de algunos apóstoles y otros santos, que tienen todos su rótulo.
Son reliquias que se tienen en mucha veneración y se muestran los días del Corpus Christi en la procesión. Es la Hermandad de Gloria de Resurrección y el Corpus Christi, agregada a Santiago de los Españoles de Roma, quien cuida de la celebración de la fiesta del Corpus Christi y toda su octava, con procesión, danzas, autos sacramentales, y 2 veces al año se organiza la exposición del Santísimo Sacramento durante 48 horas seguidas, con la iglesia muy bien aderezada, con mucha cera, música de chirimíes y voces. Podemos imaginarnos ante el Santísimo en esas 48 horas a Francisca, a su hermano Juan, a su familia, a nuestros vecinos de Almodóvar, a nuestros antepasados. Bueno, llevamos un buen rato hablando de Francisca, vamos a dar un pequeño repaso a su familia. Y es un pequeño porque el año pasado hicimos uno muy grande y fue un poco lioso. La vida de Luisa Boada era un poquillo más complicada. Vamos a ver, vamos a empezar hablando de Francisca Rico. Marcos García Gijón era su padre y era familia de San Juan de Ávila. Su madre era hermana de la madre de San Juan de Ávila, por lo tanto era su tía y se llamaba Catalina Gijón. Marcos contrae matrimonio con Isabel López Rico en 1546, año en el que se construye la torre de la iglesia. Imaginaros que a la salida de su casamiento repicaban las recién estrenadas campanas. Ambos tienen profundas convicciones religiosas y llegaron a tener 9 hijos. Por orden, el primero en nacer, solo un año después de su casamiento, fue Antonio. Después nuestra homenajeada Francisca, la hermana mayor y que ejercerá de segunda madre de todos los hermanos, especialmente del pequeño Juan. La tercera fue Isabel, después Alonso y el quinto en nacer Juan, el que será San Juan Bautista de la Concepción. Después nacería María, Ana, Francisco y por último José. Una cosita solo para dentro de un rato. ¿Os habéis dado cuenta que tienen distintos apellidos? Pues eso para dentro de un ratito. Os dejo con Aurora, con otro relato. Comentando un poquito esta familia, diremos que Antonio era el narrador de la familia. Francisca la hermana, Francisco él, cuando nace un caballero repiten el nombre, será sacerdote de la Orden de los Serafines. Alonso marchará a América un siglo después del descubrimiento. Una familia muy comprometida en su historia. Francisca sabía que era una niña afortunada. Había nacido en Almodóvar, en el seno de una familia tremendamente religiosa, económicamente bien situada, por lo que sus padres eran generosos y ayudaban a los menos afortunados. Muy cariñosos con sus hijos. Llevaban 15 años casados cuando nace el pequeño Juan. Marcos, su padre, compartía las faenas de la hacienda con las obligaciones de alcalde. Su madre, Isabel, se encargaba de las muchas tareas de la casa, del cuidado de los hijos, del preparar los almuerzos de los jornaleros que trabajaban en sus campos, y por lo que Francisca, como la mayoría de las niñas castellanas de aquella época, al ser la hija mayor, cuidaba de sus hermanos pequeños como una segunda madre, a pesar de que tenía tan solo 11 años, cuando aquel caluroso 10 de julio de 1561 llegó al mundo Juan Bautista. Francisca, su hermano Antonio y su hermana Isabel salen temprano de casa. Quieren aprovechar las horas de menos calor para trabajar en el campo. Es tiempo de siega. Su padre esta vez no les acompaña. Se ha quedado en casa junto a su madre, que lleva toda la noche de parto. Antonio tiene ya 14 años y trabaja con destreza junto a los jornaleros, segando. A su hermana Isabel le gusta subirse al trillo y dar vueltas en la parva de la era, mientras Francisca custodia el almuerzo y busca la sombra para cobijar los odres de agua. También se encarga de ablentar la paja, barre el grano y el trigo, haciendo montones que después irán llenando en costales entre todos. Isabel ha sido la primera en reconocer la figura de su padre, que se acerca a la era subido en su caballo para darles la buena nueva. Han tenido un hermanito. Su madre y el pequeño están bien,
Su padre los dejó en la cama conyugal. A su lado también duerme el pequeño Alonso, que tiene casi 4 años. Como es natural, todos celebran con alegría la noticia. Francisca ha regresado a casa con su padre. Mira por primera vez al pequeño Juan y siente latir muy fuerte su corazón. Aún no sabe cómo se encariñará y de qué forma tan especial. A partir de hoy se convertirá en su segunda madre, su primera maestra, su compañera de juegos, inseparable en las prácticas de piedad. Francisca, profundamente religiosa, será el ejemplo a seguir por el pequeño Juan, influyendo de forma decisiva en la vida de un santo, del que será San Juan Bautista de la Concepción. Una semana después de su nacimiento, Juan es bautizado. En el libro de don Agustín Salido, Álbum de Almodóvar, cuenta que al final del libro segundo de bautismos, que hoy existe en el archivo parroquial, hoy no, cuando habla él, comienza en enero de 1594 y termina el 6 de enero de 1611. Junto con algunas hojas o pliegos bastante maltratados, en la última hoja se lee la partida. El día 17 de julio de 1561 fue bautizado por el prior Valdemar de Hábito de Calatrava, Juan García, hijo de Marcos García e Isabel López, su mujer. Fue su padrino y compadre Alfonso Rico, hermano y sacerdote de su madre. Bueno, vamos con el dilema de los apellidos. Como hemos podido ver en el pequeño árbol genealógico que hemos visto, Juan García, el que será San Juan Bautista de la Concepción, era hermano de padre y madre de Francisca Rico, pero con distintos apellidos. Hermano entero, que además lo pone también en el cuadro, que quiere decir que era hermano de padre y de madre. A Juan se le impuso el nombre de Juan con el primer apellido de su padre, García, y a Francisca, en cambio, tomó el segundo apellido de su madre, Rico. Así sucederá también con varios de sus hermanos, hecho que era muy común en las familias de cierta posición en aquella época. En este caso, el apellido Rico lo tomó de la abuela materna. El hecho de tomar el apellido de la padre o de la madre, o como en este caso, incluso el segundo apellido en lugar del primero, se podía deber a muchas causas y muy distintas, por la importancia del patrimonio aportado por la familia, por temas de herencias, o simplemente el hecho de tener muchos hijos y querer contentar a unas familias o a otras, o simplemente por decisión o conveniencia del padre o los padrinos, que eran quienes decidían al respecto. Por tanto, no extrañaros, eran todos hermanos de padre y madre, pero había algunos que se apellidaban Rico, otros García, otros López. Era algo bastante común. Una vez aclarado el tema de los apellidos, que a todos nos traía un poco locos, sobre todo al principio, vamos a continuar un poquito más con la vida de Francisca Rico. La educación de los niños en el siglo XVI recaía muchas veces en mujeres de buena educación que abrazaban el celibato laico, con el único objeto de formar a los pequeños niños, a la prole, que en aquellos tiempos era muy numerosa. Era muy común tener familia de 7, 8 o, como en nuestro caso, 9 hermanos. Para las niñas la educación no era igual que para los niños, y esto lo voy a repetir. Para las niñas no era igual la educación que para los niños. En el caso de las niñas, su educación versaba sobre el cuidado de la casa, todo lo relacionado con ella. Aprendían a hilar, a lavar, a guisar y también, por supuesto, todo lo relacionado con la moral y la religión. Los jesuitas, que llegarían a Almodóvar pocos años después de su fundación en 1540 y que probablemente vinieron animados por el propio San Juan de Ávila, fundaron casa en el pueblo y allí mantenían una escuela próxima a la casa de Francisca, enfrente de su casa, donde enseñaban a leer y la doctrina cristiana a todos los niños del pueblo. Años después se marcharían los jesuitas y ocuparían la misma casa los carmelitas, un 7 de marzo de 1575. No son muchos, 10 o 12, poco más, y el acuerdo que tenían con el consistorio, con el ayuntamiento, era el de impartir enseñanzas en latín, gramática, humanidades y arte. En todo este ambiente se desarrollaba justo enfrente de Francisca, pero ella, por desgracia, no tenía acceso a ello por ser mujer. Vamos a ver si Aurora nos sigue contando un poquito más sobre su vida. Se me ha perdido.
Juan tiene 4 años y Francisca lo acompaña a su hermano en el primer día de escuela. Antes de despedirlo lo acaricia y le da el almuerzo que le ha preparado. Pone en su mano la cartilla que le enseñarán, el catecismo y las letras del abecedario. Luego las recitará de corrido. Francisca y el pequeño Juan se entienden muy bien. Juntos rezan el rosario y obsequian a la Virgen con ramilletes espirituales en cada misterio. Son pequeñas mortificaciones, sacrificios por amor para unirse a la pasión de Cristo. El cristiano no sufre por gusto, no es masoquista. El sufrimiento lo ofrece para acercarse a Cristo. Los niños son cera blanda y se les puede imprimir el sello que se quiere. Ellos imitan lo que ven. Tienen por costumbre leer juntos la vida de los santos, donde aprenden las mortificaciones que éstos hacían y los imitan. Desde el primer día del colegio o la escuela, Francisca tendrá que ir a acompañar a su hermano un día sí y otro a buscarlo, porque cada día se pasa las horas en el convento de los jesuitas, donde les ayuda como monaguillo en la Eucaristía, o les acompaña a las localidades vecinas cuando van a predicar, a pesar de las dificultades de las condiciones, pues van caminando con una manta al hombro como única alforja, como lo hacían los discípulos. La casa de Francisca era una jaula de jilgueros, 8 niños correteando, incansables, gritan, juegan, no dejan títere con cabeza. Los más pequeños, entre ellos Juan, tanto como los demás, les gusta corretear y hacer travesuras. Por tanto, Francisca y su madre les meten miedo para protegerlos. No salgáis de noche al patio, porque en el corral hay un duende que se lleva a los niños. Disfrutan de lo lindo jugando al escondite, a moros y a cristianos, a la gallinita ciega. Y cuando hace frío, preparan una hoguera en la calle, sentándose en las piedras alrededor de la lumbre y cuentan cuentos. Érase una vez un hombre que en el campo se quedó dormido con la boca abierta. Se le acercó un lagarto, se fue metiendo dentro del vientre hasta que se puso grande y lo reventó. Los niños ríen, alborotados. Eso te pasa por dormirte con la boca abierta. Juegan al juego de los 5 cantos, que consiste en lanzar al aire las piedras y contar 4 puntos a ver quién ha unido una cruz más bonita. En otra ocasión cuentan cuando el diablo quiso imitar a Dios en su creación. Se puso a hacer hombres y le salieron monos. Después quiso hacer pájaros y le salieron murciélagos. Los niños vuelven a reír. Toma, por creerte que eres Dios. Bueno, vamos niños, que está oscureciendo. Pasar a casa, le dice Francisca a sus hermanos pequeños. Pronto cenaremos. Padre está al llegar. Francisca, mandada por su madre, ha preparado la jofaina sobre el brocal del pozo para que su padre se refresque y se asee antes de sentarse a la mesa. Su madre ha preparado hoy su plato preferido, ahogadillos. Un plato de carne picada que se cocina en seco con verduras y olla tapada y que es más sabroso que el que se hace con agua, asado o cocido. Marcos, dirigiéndose a su esposa, le dice: «Pero mujer, este plato está para chuparse los dedos». Lanzando el cumplido a su mujer, Isabel sonríe agradecida y mira con mucho cómplice a su hija Francisca. Al terminar la cena, Isabel le gusta jugar afectuosamente con sus hijos. Para ello, llena a los niños de manzanas en sus brazos, no para que se las coman, sino para que se las devuelvan una a una y así darles a cada uno de ellos por un abrazo o un beso. Vamos a continuar con el relato. Una vez recogida la mesa y después de fregar los cacharros y guardarlo, las sobras las coloca en una escudilla. Aprovecha que su madre está jugando con los pequeños. Francisca atraviesa toda la casa en silencio, con la escudilla del guiso en su mano. Cruza el patio del pozo y después el corral. Abre la puerta que da a la calle de atrás, donde se encuentra el hospital de San Miguel. Casi todos los días Francisca acude a socorrer a los pobres y desvalidos.
Les lleva pequeños presentes, comida, ropa, también la zurce la que tienen. Los despioja, los asea, les ofrece su compañía y escucha sus cuitas y los llantos de los pobres vergonzantes, que son aquellos que teniendo mejor situación la han perdido toda su fortuna y se encuentran en la más solemne pobreza. Ayuda en todo aquello que puede mitigar su dolor, su sufrimiento, a los asilados del hospicio, a los niños huérfanos, a los peregrinos, a los enfermos. Esa noche, Francisca ha creído escuchar un ruidito tras sus pasos. Gira su cabeza y efectivamente el pequeño Juan la sigue. Francisca lo manda a regresar junto a su madre y hermanos. Juan, ahora no puedes venir conmigo. Donde yo voy no es sitio para niños de tu edad. Francisca sigue adelante, pero de nuevo escucha unos pies pequeños y unos pasos. Allí está de nuevo su hermano. En esta ocasión le sonríe, le ofrece la mano y desde aquel día será su ayudante en el asilo y hospital. Juntos se entregarán para cumplir las obras de misericordia durante toda su vida.